Hablar de la lectura en México es un ir y venir entre estadísticas ajenas a la realidad y distantes de los jóvenes, una industria siempre inconforme y alejada de los lectores y las estrategias de promoción lectora, encomiables pero con miles de retos en la monumental tarea de hacer leer a un país tan grande. Sin embargo, la experiencia en ferias de libros, colectivos que discuten distintos títulos o el intercambio de opiniones en redes sociales nos demuestran que México es un país en el que se lee más de lo que se mide. Hoy, en El Desfiladero, discutiremos sobre qué estamos leyendo las mexicanas y mexicanos y qué deberíamos leer. Para platicar el día de hoy y aprovechar los días de descanso y sano esparcimiento de estas fechas, conversaremos con Miguel de la Cruz, periodista cultural con 33 años de trayectoria en la televisión mexicana y que dirige el club de lectura Leo con 11, que cada 15 días leen, discuten y promueven un nuevo título. Aura García Junco, autora mexicana que ha sido reconocida por la revista Granta como una de las 25 narradoras jóvenes más destacadas del español y que recientemente publicó el libro Dios fulmine a la que escriba sobre mí en la editorial Sexto Piso. Y también Enrique Saavedra, que es periodista cultural y miembro de la agrupación de críticos y periodistas teatrales. Es creador de su propio proyecto cultural y periodístico La Indipedia, que hace periodismo sobre el ámbito editorial independiente de México e Hispanoamérica. Compañeras, compañeros, muchas gracias por haber venido aquí al Desfiladero. Me alegra porque siempre aquí hablamos de política y de muchas cosas, pero pues se nos olvida darle gusto al gusto, y es justo en esos espacios donde siempre me encuentro con ustedes porque son grandísimos lectores. Y ¿en qué lugar nos encontramos la última vez? En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Exacto. Donde algo que veíamos eran mares y mares y mares de chicos, de medianos, de grandes, de personas de todos los tamaños que estaban allí por los libros. Entonces, esa sería mi primer tiro, mi primer saque, ¿no? Porque además, por ejemplo, tú ahora, y voy a empezar contigo, ya que estás aquí cerquita, además de ser una gran escritora que está teniendo lectoras de diferentes y lectores de diferentes universos todos, también promueves muchas lecturas tuyas, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que tú crees que están leyendo las mexicanas y mexicanos? ¿Qué es lo que ha pegado más, tanto de tus libros como de lo que recomiendas? Wow, ¿de lo que yo recomiendo? Tal vez nada. Bueno, no sé qué es lo que ha pegado más, pero sí creo que, como dices, hay muchos más lectores y lectoras de los que parecen, solamente que a veces no leen lo que se considera como la alta literatura, ¿no? Ahí hay una buena disyuntiva siempre entre lo que se piensa que la gente debe leer y lo que la gente de hecho lee. Y yo creo que lo que más se está leyendo, como siempre, pues son superación personal y thrillers, ¿no? Eso de cajón, que también es literatura, de una dudosa calidad a veces de más calidad, pero de que se lee, se lee. Y por otro lado, me entusiasma mucho que sí hay libros muy literarios que están circulando por ahí y que han logrado conectar inesperadamente con muchas más personas de lo que parece, ¿no? Pienso un libro que quizás no sea tan leído, pero que a mí me parece que está también abriéndose mucho camino, como Ellas hablan, de Miriam Teis, que gracias a que se hizo una película este año que estuvo nominada al Oscar, una novela que es bastante compleja y que es muy poco dramática en un sentido clásico de la novela, se ha expandido. Entonces también ahí es interesante ver cómo hay un diálogo entre lo que pueden hacer otros medios para incitar a la lectura de libros que quizás no llegarían nunca a ser bestsellers en México, pero que pues por ahí andan abriéndose paso, ¿no? Miguel, en estos tantos años que llevas tú hablando de libros, recomendando libros y trabajando, digamos, para la cultura de nuestro país, ¿cómo ves que ha avanzado esto? Porque las generaciones cambian mucho, ¿no? Hace unas semanas hablábamos sobre todo de inteligencia artificial y pues prácticamente estamos en nuestras pantallas, ¿no? Estamos leyendo todavía aún cuando tenemos y pasamos horas en TikTok. Pues es que mantenerte con un dispositivo, un buen porcentaje es para leerlo. Y eso, digo, por el ejercicio mismo de la lectura ya estamos haciendo eso, leer. Ahora, tener un texto que tenga una continuidad, que sea una propuesta extensa o más o menos de mediano alcance, es donde ahí yo creo que no todos llegan. Incluso a mí me da mucho gusto lo que mencionabas de la FIL,
estuvimos entre mares de jóvenes sobre todo, porque no es que vaya toda la tercera edad ahí a llenar los pasillos, generalmente son jóvenes, hay adultos, hay familias completas, pero si volteabas a cualquier parte eran jóvenes, ¿no? Adolescentes y un poquito mayores, treintones, veinteañeros, y yo diré, de todos ellos, ¿cuántos leerán un libro completo? Incluso si compran 10 o 6 o 5, igual, y son proyectos de lectura que en algún momento se quedan a medias. Aún así creo que es muy valioso ir a un lugar por saber que ahí hay cosas valiosas como las letras escritas y que había que abordarlas, ir y pagar y entrar a una sala donde están hablando de un libro. Eso ya es muy valioso, pero está muy ligado, según lo veo ahora, con los dispositivos, ¿no? Yo de repente me proponen entrevistas de alguien que no conozco y digo, ¿por qué lo proponen? Pues es nuestra área de jóvenes. Y cuando llego era un booktuber que por el buen efecto de ser booktuber, entonces le publican un libro y todos esos jóvenes, que muchos de ellos no pensaban llegar a un libro, por medio de ese personaje llegan a un libro. No quiere decir que todos lo lean también completo o que lean una parte, pero ya hicieron contacto con el objeto libro y eso se me hace muy valioso. Hay muchos de los que antes no llegaban a un libro que están llegando por medio de los personajes que se han hecho muy populares en las redes o en tu dispositivo, para no decirlo de otra forma, ¿no? Mientras tengas un teléfono o la computadora, hay un universo que se abre porque una persona te atrae y lo que propone te interesa. A mí muchos de ellos no me interesarían por cómo hablan o por lo que dicen o por el contenido. Sin embargo, hay muchísimos y sobre todo jóvenes que están acercándose y están siendo un conducto para la lectura. ¿Será la lectura deseable? Yo creo que no, pero es el primer paso para practicar el ejercicio de leer y eso ya es un gran avance. Creo que con el tiempo y mientras más se lea aún de a poco y en dispositivos y ese tipo de autores, es un paso para llegar a los grandes autores, a las grandes obras, a la literatura que se desearía por sus valores que todo el mundo lo leyera, ¿no? Justamente esos dispositivos, además de los personajes que llenan los pasillos de las ferias, ¿no? Que venden miles de ejemplares en un día, aunque después no lo sigan leyendo, pero hay un fenómeno del movimiento y las recomendaciones de libros, ¿no? En las redes. Yo creo que hay a veces incluso personas que corren a leer rápido un libro para poder ya dar su opinión en redes sociales, ¿no? Y ahí preguntaría, ¿cómo lo ves tú, Enrique? ¿Cómo ves este impacto tal vez de tengo que compartir mi opinión de este libro en redes sociales y por eso ahora lo tengo que leer? Pues sí, definitivamente creo que la pandemia dejó ver todo este trabajo que se hace, no solamente con las personas que están interesadas en ser booktubers o hacer un trabajo de divulgación sobre el mundo de los libros, que cada vez hay más, y cada vez hay más dedicados a distintas áreas del libro, ¿no? Hay quien está interesado precisamente en solamente recomendar los libros para jóvenes, en solamente recomendar los bestsellers, y hay quien se clava más en poder recomendar otro tipo de libros como la alta literatura o bien editoriales independientes, pero también creo que el momento en que mudamos a la virtualidad permitió algo muy interesante, que es que la propia comunidad del mundo del libro, pues para poder hacer sus presentaciones de libro, para poder hacer sus charlas, sus conferencias, pues todo estaba en la virtualidad. Y entonces se organizaron los más distintos eventos en donde participaban editores, en donde participaban traductores, y entonces ya no era que yo me enterara, que me enterara que iba a haber un evento de traducción, sino que me lo encontraba en las redes sociales, me lo encontraba porque estoy en las redes sociales, porque es pandemia, porque estoy en la virtualidad y porque esa es la manera en que estoy consumiendo algún contenido. Entonces veo lo que están haciendo los editores, veo lo que están haciendo los traductores, veo que los autores, las autoras entran en altísimas discusiones a través de la virtualidad y bueno, ahora que ya estamos nuevamente en la presencialidad, pues creo que eso se ha mantenido y ahora se ha enriquecido en espacios justo como la FIL Guadalajara, que bueno, yo no soy tan afecto a ir a esas charlas, pero estoy enterado que las charlas en donde van los booktubers, sí,
pues es como si fuera, no sé, Concierto de alguien rock. por demás famoso, ¿no? Sí, Y es sí. muy interesante, es muy, muy interesante. Y dices, bueno, me parecen muy interesantes acercamientos, tanto del lado de poder recomendar y del lado de estar acercándose a la literatura para efectivamente correr a buscar el libro y comprarlo y poder hablar de él, ¿no? Como que ahí de pronto también se hace un poquito de FOMO al respecto, ¿no? Y todos como que llegamos a caer de pronto en ello, como del lado de los lectores, ¿no? Del lado de los lectores, que también es interesante cómo puedan ver a alguien que les está recomendando y puedan seguir esa recomendación y de ahí llegar quizá a otro tipo de recomendaciones y saltar a otro tipo de recomendaciones, y creo que se hace un círculo muy interesante. Claro. Fíjense que decimos varios conceptos que me gustaría que intentáramos ir aclarando un poco, ¿no? Porque decimos que si superación personal, o hablamos de alta literatura, yo no sé, yo soy bajito, entonces hablar de cosas altas siempre me cuesta trabajo. Y en ese sentido, a la hora de pensar qué estamos leyendo en México, a mí me sorprendía ver estadísticas, ¿no? El Fondo de Cultura Económica publicó un Vientitos del Pueblo con un cuento de Tolstoy. Y pues Tolstoy es Tolstoy, ¿no? Alta literatura. Incluso da miedo acercarse a leer a Tolstoy. Uno piensa en Guerra y Paz y es gigantesco. Y salió apenas en octubre y en menos de un mes lleva vendidos 2,000 ejemplares, ¿no? Y eso me brinca. Es como a chinachi, ¿no? O sea, no es que es un autor vivo que te va a firmar y pues todos queremos nuestra firma, ¿no? Entonces lo compramos de volada. No es un autor que ha estado allí tanto tiempo. Y por otro lado, ¿no? Me encuentro con estadísticas que dicen que los jóvenes no leen, pero cuando tú les preguntas a los jóvenes si leen o no, pues no leen un libro porque leen cosas que son muchísimo más largas que Guerra y Paz en Wattpad, ¿no? Sí. Entonces, esta separación de la alta, la baja literatura, para mí, en realidad, lo que creo que he leído mejor este año, que más me ha interesado, es la literatura infantil, por ejemplo, ¿no? Es lo que más me ha sorprendido. Entonces, les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que más les está interesando y qué creen de las cosas que existen, que se está leyendo mucho, que puede hacer esa transición del neolector que agarró por primera vez Harry Potter a hacer ese brinquito? Wow, es la pregunta del $1,000,000, ¿no? Porque, para la bola mágica, sí, ¿no? Para todo un seminario. Porque bueno, yo ahorita que estaban hablando ustedes, Miguel, que decías, por ejemplo, que un acercamiento a un libro es valioso en sí mismo, me preguntaba qué tantas perspectivas hay de que tú empieces leyendo un libro, empezando porque te atrayó la personalidad de quien lo escribe más allá del contenido del libro, como es el caso de los booktubers, ¿no? Sí. Es una personalidad que puede ser compleja, por ejemplo, puede ser porque te parece inteligente, sus opiniones sobre literatura, puede venir de muchos lados tu interés, pero finalmente estás llegando a un libro más por el autor, la autora, que por el contenido, ¿no? Claro. ¿Qué significa eso en términos de construir una, digamos que carrera lectora, ¿no? Yo creo que las respuestas son variadas, porque de hecho si tú estás siguiendo a un booktuber, muy probablemente ya te interesaba la literatura previamente, al menos cierta literatura, ¿no? Yo creo que lo que sí hace mucha falta es proporcionar puentes, como dices, y los puentes son lo más difícil, porque la literatura también tiene algo de identitario, ¿no? Entonces, pues tú sigues cierto grupo de personas que leen cosas afines a ti y la manera en la que se consume ahora la literatura tiene mucho que ver con pertenecer como a cierto grupo. Y entonces, bueno, pues sí, claro, está la gente snob como aquí, yours truly, que pues lamentablemente estudié una carrera de letras, me gusta mucho la literatura más literaria, me cuesta mucho trabajo leer cosas que se salen un poco de ese límite, aunque sí lo intento, porque también me parece importante, pero luego hay una pelea campal que parece existir entre pues la gente que lee thriller solamente y la gente que quiere leer a Tolstoy, pero en realidad ni siquiera es tan grande ese puente. Yo creo que hay muchos divulgadores, divulgadoras que hacen muy bien esa transición, ¿no? Porque acaban teniendo una aceptación de quienes ven sus publicaciones o ven lo que hacen, que les hace, digamos, que hacer un voto de confianza y decir, claro, ok, este libro me va a costar muchísimo trabajo porque no estoy acostumbrada a leer algo así,
pero si esta persona a la que sigo dice que es bueno, le voy a dar ese voto de confianza. Y habrá muchas personas que se queden en el camino, pero habrá también quien logre hacer esa transición. Y yo creo que hace mucha falta eso, ¿no? Y son los mediadores de lectura. Ahora, estamos viendo mediadores de lectura y estamos hablando principalmente en el área digital, pero es algo que siempre ha existido, ¿no? O sea, antes existía mucho más en círculos físicos, bueno, como el que tiene Miguel, por ejemplo, que tú, por ejemplo, tú ya tienes el voto de confianza de tus Sí. Lo he constatado cuando fui a tu club de lectura, claro. a la sala de lectura, y yo creo que hace mucha falta eso siempre, ¿no? Que haya más mediadores de lectura fuera de la pantalla también, pero también estos mediadores de cultura de lectura que son todoterreno, que se atreven a leer fuera de sus círculos y fuera de lo que consideran hasta pegador y que se atreven a hacer esta puente. Sí. No, incluso es un ejercicio de colectividad muy bonito, ¿no? Y ahí yo no sé, qué bueno que tú deberías conducir este programa ahora, porque abriste la puerta a lo que yo le quería preguntar a Miguel, porque Leo con 11 es muy variado. O sea, han leído cosas muy distintas entre ellas y yo quería saber cómo escogen los libros o si todos están de acuerdo o alguna vez ha habido una rebelión que alguien diga yo no quiero leer esto. No, ¿Cómo fíjate. hacen esa curaduría? Fíjate que el principal problema es que empaten todas las cosas. O sea, yo doy libros de cortesía, que haya libros. Ha habido ediciones que adelantan la edición para darnos a nosotros las cortesías. Y luego los lectores que no alcanzan las cortesías van a comprar el libro y dicen, es que todavía no sale. Pues no, porque hicieron la edición para nosotros, para dar un adelanto, ¿no? Lo ha hecho Almadía, hasta ahora que recuerdo. Pero, por ejemplo, empatar que haya libros. Que el autor o la autora tenga tiempo para la fecha que está pactada en la sala de lectura. Que no me vaya a tocar a mí feria o una cobertura en otra ciudad. Ahora se puede hacer virtual, pero yo trato que sea presencial si ya se puede, ¿no? Que haya sitio. La librería Rosario Castellanos era casi nuestra sede y ahora cada que lo pido está ocupado. Entonces me dan otras opciones de librería, pero hay veces en otros horarios. En fin, son varias cosas que hay que empatar y que no es fácil. Por lo tanto, cuando hay un libro, que generalmente es una novedad, y me dicen que ahí están los libros, que ya los tienen listos y que el escritor o escritora ya quiere participar y tiene las fechas libres, ya no estoy pensando si su obra vale la pena o no. Digo, no, ahí está un libro, ya pasó por el filtro de una editorial, ya hubo una revisión, ya hubo el proceso generalmente para sacar un producto que por lo menos un equipo consideró la calidad y nos vamos para adelante. Con el objetivo de hacer el ejercicio de la lectura continuo. Yo generalmente acabo la lectura un sábado y el sábado ya se entregaron los libros para la siguiente lectura y arrancan el domingo. Trato de no dejar huecos, ni siquiera de días, aunque a veces si no cumple la editorial tengo que dejar pasar algunos días en lo que llegan los ejemplares. Pero no tengo un límite de quiénes podrían participar, si es un consagrado o si es un Nobel, no. ¿Les Donde ha hay la pasado que oportunidad, lleguen y no haya gustado? No, ¿O te hasta ha el pasado momento a ti? no, fíjate, hasta el momento no. Ha habido excepciones en cuanto a poesía, que es un tema que tiene ahí sus vertientes, ¿no? Yo recuerdo a una lectora que está desde el principio, le repitió a un poeta, dijo, a ver, aquí dices que el sol, la luna, la playa, el agua, dice, ¿y eso qué? Entonces el autor tuvo que darle una respuesta conforme a sus valores como poeta, y no sé si la convencionó, pero en cuanto al género lo cuestionaba en general, ¿no? O sea, ya me dijiste estas cosas, pero para mí, después de eso, ¿qué? No encontraba más. Es el reclamo más opuesto que he encontrado a un seguimiento de la lectura leal, ¿no? Pero aún así hemos leído ensayo, poesía, cuento y novela, con una inclinación muy fuerte hacia la novela, tú lo notaste, había gente muy interesada, y ha llegado de todo, y además con sorpresas que no esperábamos. Por ejemplo, Atzin Nieto, que es un escritor muy joven, que tiene por ahí el libro de cuentos Crimen en La Habana, fue el que escogimos y se hizo tendencia 5 veces. Generalmente se han hecho tendencia cuando en este estudio anuncio libro y digo, soliciten su libro de cortesía. En ese momento, si pega, se hace tendencia. Bueno, Atzin se hizo tendencia como 5 noches. Es decir, en el proceso de lectura se volvió a hacer tendencia. Le decía, Atzin, muchos no te conocen, o sea, deberías estar haciendo fiesta ahorita por tus tendencias, ¿no? Porque generalmente una tendencia pues es un chisme, una descalificación, una agresión,
y por ser lectores, pues creo que sí es algo, un logro especial y sobre todo para gusto del autor. Fíjate, ahorita el libro de Atzin, si no me equivoco, es de Nitropress, ¿no? Exacto. Y ahí, Enrique, tú le haces un ejercicio importante a la hora de hablar de las editoriales independientes en nuestro país, ¿no? Tienen un problema las editoriales independientes que es muy grave, que es la distribución de sus libros, ¿no? Y ahí, a la hora de estar preguntando qué estamos leyendo en México, obviamente vamos a encontrar anuncios y entrevistas, información de pues, los libros que traen Planeta y Random y que te van a meter hasta en el baño de la tienda departamental, ¿no? Pero a los libros que le están publicando las editoriales independientes, ¿quién los está leyendo? Por supuesto. Definitivamente hay un privilegio, ¿no? Para Random, para Planeta, ¿no? Para estas grandes casas editoriales. Sin embargo, pues la presencia de las editoriales independientes pues cada vez toma más fuerza, ¿no? En un país como este, creo que cubren una necesidad muy importante, pues de poder leer de otras maneras, de leer a otras autoras, de leer a otros autores, autores que no necesariamente le interesan a las grandes casas, y que hemos visto que una vez que hay autores que tienen éxito en editoriales independientes, saltan hacia las grandes casas y de regreso, ¿no? Que eso también es muy generoso. Y ahora no me va a dejar de mentir para nada. Va y viene entre casas editoriales independientes y grandes. Tanto las editoriales independientes como las librerías independientes y de barrio pues están llenando una necesidad, un espacio muy necesario para poder leer nuevas alternativas tanto en novela, en cuento, en ensayo, en traducciones, en teatro, por supuesto. Cubren ese espectro y se hace más importante y se dan a notar cada vez de una mayor y mejor manera. Volvemos al ejemplo de la FIL Guadalajara. Fue el primer año en que se llevó a cabo el primer encuentro de editoriales independientes, de editores independientes dentro de la FIL Guadalajara. Okay. Si bien ya tiene un rato que la edición independiente cobra importancia en los pasillos de FIL Guadalajara y que además se sabe que dentro de FIL Guadalajara parte de las actividades importantes es lo que sucede afuera en las librerías independientes de Guadalajara presentando a las editoriales independientes, en esta ocasión pues eso, la relevancia fue tal que se llegó a un encuentro, al primer encuentro de editores independientes en donde efectivamente uno de los problemas planteados puede ser la distribución, ¿no? Hay muchos problemas, pero uno de ellos, por supuesto, es la distribución, es el poder estar en todas las librerías, es que los podamos ver a la par que los otros libros de las grandes casas. Sin embargo, también poco a poco hay librerías también librerías de cadena, librerías grandes, que empiezan a tener un apoyo cada vez más notable para las editoriales independientes, para las distribuidoras independientes y se hermanan de alguna manera con las librerías de barrio, ¿no? Con las librerías independientes, que también después de FIL Guadalajara sucedió la otra feria, ¿no? Que es la feria dedicada específicamente, al menos en Ciudad de México, a las editoriales independientes. Y pues nada, era ir y no poder caminar por la multitud de personas que afortunadamente en un solo día llegó a buscar libros independientes, a buscar títulos de autores que efectivamente, como el que mencionabas de Sexto Piso, el de Ellas Hablan, eso lo encontramos en una editorial independiente, ¿no? Al ganador de este año del Premio Nobel lo solíamos encontrar en editoriales independientes. Claro, ahora ya está, dos de sus obras están con Random, ¿no? Pero lo seguimos, y ahí vienen otras, pero lo seguimos encontrando en editorial independiente, ¿no? Con distribución independiente en México. Entonces, pues cada vez hay un público que voltea a ver estas editoriales, hay un público que se identifica con las propuestas y por supuesto pues las editoriales en la medida de lo posible pues intentan responder a este interés, ¿no? Siempre teniendo nuevas propuestas,
tratando de tener nuevas autoras, nuevos autores, ¿no? Tener como algo, organizar eventos, que eso ha sido muy importante, ¿no? Sí, aunque yo sigo sintiendo, y creo que es muy evidente, ¿no? Que igual este gran bloqueo que hay, porque la prensa está saturada, o sea, un periodista, una periodista cultural recibe 20 libros por semana, ¿sí? Así es. Para hablar de ellos, y hay una competencia tan fiera por la atención y por las vías para difundir libros, Cierto. que Planeta y Random House siguen siendo la avasalladora mayoría de los libros que logran meterse al menos a las vías tradicionales de difusión, Sí, ¿no? sí, eso es cierto totalmente. Y eso se extiende incluso también a las digitales, o sea, porque es una inercia que a veces si no cuestionamos, pues simplemente acabamos consumiendo solamente a los grandes grupos, ¿no? Porque además pues son los que pueden pagar mejores espacios en ferias del libro, en librerías. Desde la edición. Sí. O sea, yo creo que las independientes a veces su problema es de alcance económico. Si tuvieran suficiente dinero para que una edición salga y la puedan distribuir a varias partes, hay veces que no les alcanza para que la edición sea más grande, aún esté siendo solicitado el libro. Yo creo que desde que se pide un libro electrónicamente, ya lo de la distribución empieza a ser un poco un fantasma. Porque incluso yo me he topado con mensajes, grupos especializados de lectores, ¿no? Que dicen, oigan, no puedo encontrar la edición tal de tal cosa. Ah, yo te paso la mía, si quieres, ya lo leí, ¿no? Es decir, esta comunicación tan inmediata hace posible que des con los contactos. Pero también tiene que ver con la difusión. Es decir, quien va a tener más entrevistas, más difusión, más aparato detrás, es quien ya está comprobado que va a vender libros por los grandes editores. Y ahí hay una desventaja, ¿no? Ahí es donde yo me pregunto si esta pregunta de qué estamos leyendo y qué deberíamos leer, o sea, ¿qué estamos leyendo? ¿No estaremos leyendo lo que nos están diciendo que leamos? Sí, como... ya estamos por acabar este programa, se nos está yendo muy rápido, pero con ese toquecito de que a lo mejor nos están diciendo qué leer, yo les pediría que como cierre, si nos quieren hacer algún comentario, y dejarnos una recomendación de qué podemos leer todas las personas que nos estén viendo, o qué podemos regalarle a alguien que queramos, ¿no? Entonces, pues si nos dan su recomendación y algún comentario para cerrar. Bueno, siempre bien difícil recomendar cosas porque dan ganas de recomendar 20, pero llevo todo el año recomendando Pequeñas Desgracias sin Importancia de Miriam Toews porque es el libro que más disfruté este año, me pareció una obra monumental de la literatura y que toca un tema tan complicado como es el suicidio dentro de una familia o alguien que quiere morir, pero que obviamente se enfrenta a la oposición familiar, pero desde el humor y desde el cariño, el amor, la compasión, y me parece un libro bellísimo y además es un libro que parte de una historia autobiográfica y entonces esto a mí me parece doblemente valioso, ¿no? Entonces, Pequeñas Desgracias sin Importancia, wow, qué maravilla. Editado por Sexto Piso. Ok. Miguel. Yo sí no me atrevo, porque te diré que cada quien tiene su libro y su momento. Es decir, un libro que a mí me hubiera interesado hace un año, pudiera ser que en este momento no me llamara la atención para acercarme a él. Y en ese universo creo que están todos. Entonces, decir, este es el libro buenísimo. Bueno, para mí, para mi momento, y puede ser que coincida con otros, pero yo mejor lo dejo muy abierto. Buscar las opciones de la lectura por el estado anímico actual, por el interés intelectual, por el interés científico, pedagógico, alimentario. Tenemos muchas inquietudes todos y yo creo que hay mucha información alrededor. Yo lo que sí quisiera acentuar es que si bien el aparato de difusión de los libros no es parejo y hay grandes joyas que de repente se quedan ocultas o se quedan bajo un velo que solo los grandes conocedores llegan, sí hay muchas formas de informarse acerca de lo que se está publicando, así sea de una editorial independiente o de un gran grupo editorial. Escarbar, meterse a navegar, y sería mi recomendación mayor, no soltar a la red, porque ahí después de todo están todos, los pequeños y los grandes. Pues la verdad yo tampoco me atrevo a decir un nombre concreto, pero dentro de creo que una de las particularidades de las editoriales independientes es que la gran mayoría de ellas tienen diseños preciosos. Entonces, si estamos hablando de regalos, a lo que voy es que si estamos hablando de regalos, pues por la vista
¿no? Creo que se puede iniciar, ¿no? El gusto de dar un regalo bonito, un regalo que pueda sorprender a la vista de la persona que lo recibe. Y creo que en ese sentido los diseños y, bueno, por supuesto ya los títulos, ¿no? De editoriales como Almadía, como Sexto Piso, como Elefanta, como Gris Tormenta, que es otro tipo de editorial más especializada en el ensayo, Grano de Sal, Aquelarre, Cantamares, ¿no? Son editoriales que tienen diseños verdaderamente vistosos y que dan gusto, ¿no? Poder ver, poder tocar, poder oler. La Cifra también, ¿no? Es otra editorial que tiene esa característica y, bueno, muchas más, ¿no? Y saber que si no son demasiadas, pues sí ya hay más librerías, ¿no? En distintas partes al menos aquí, que estamos en la Ciudad de México, y en diversas partes de la República, ya hay librerías independientes, librerías de barrio, ¿no? Que cubren como este gusto, en donde además se puede ir uno a o tomar un café, o tomar un helado, hacer cosas distintas, además de la experiencia del libro. Pues, Enrique, Aura, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí en estas fechas, por venir al desfiladero. Yo, en contra de lo que se cree, yo creo que la lectura sí es un vicio compartido, no es algo donde uno se queda, es algo que siempre estamos compartiendo. Entonces, muchas gracias por haber venido. Y pues ustedes también allá, cuéntenos qué están leyendo, si leen mucho, si leen poco. Esto es El Desfiladero, nos vemos la próxima semana.